El comunismo es la trascendencia positiva de la propiedad privada como autoalienación humana. Karl Marx nace en 1818 y muere en 1883. Bienvenidos al episodio de hoy de Mentes Políticas. En esta entrega exploraremos las ideas del pensador político número 48 de nuestra serie, Karl Marx. Guten Tag. Descubriremos la relevancia de sus enseñanzas en nuestra sociedad y nos sumergiremos en el fascinante mundo del comunismo y la alienación del trabajo. Acompáñenme en este viaje y exploremos juntos las enseñanzas de Karl Marx. Descubre el mundo del pensamiento político en Mentes Políticas. Les esprits politiques. Exploraremos corrientes, debates y reflexiones para expandir tus horizontes y desarrollar una perspectiva crítica. Bienvenidos a nutrir sus mentes políticas. Political minds. Durante las décadas centrales del siglo XIX, Karl Marx, filósofo, historiador y revolucionario icónico, realizó uno de los análisis más ambiciosos del capitalismo que se haya intentado. Marx buscó descubrir las leyes que gobiernan la transición de las sociedades entre diferentes sistemas económicos, como parte de sus investigaciones sobre la naturaleza cambiante del trabajo y sus implicaciones para la realización humana. Su trabajo abordó preocupaciones centrales de la época, como el auge del capitalismo industrial afectaba las condiciones de vida y la salud moral de la sociedad, y si podrían diseñarse y ponerse en práctica mejores arreglos económicos y políticos. Marx fue activo en un periodo que vio emerger nuevas ideas revolucionarias en Europa, lo que llevó a los levantamientos de 1848. En los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx esbozó elementos importantes de su pensamiento económico, considerando cómo la organización capitalista arruina la vida de los trabajadores. Argumentó que el comunismo resuelve un problema que atormenta al capitalismo, la organización del trabajo. En los manuscritos, Marx desarrolló la noción de trabajo alienado, la separación de los seres humanos de su verdadera naturaleza y su potencial de realización. Marx vio varias formas de alienación como inevitables en los mercados laborales capitalistas. Marx creía que el trabajo tiene el potencial de ser una de las actividades humanas más satisfactorias. El trabajador pone su esfuerzo e ingenio en la transformación de los objetos de la naturaleza en productos. Los bienes que crea encarnan su esfuerzo y creatividad. Bajo el capitalismo, la existencia de la propiedad privada separa a la sociedad en capitalistas, que poseen recursos productivos como fábricas y máquinas, y trabajadores que no poseen nada más que su labor. El trabajo se convierte en una mercancía que se compra y se vende y los trabajadores son contratados por los capitalistas para producir bienes que luego se venden para obtener ganancias. Marx argumentó que esto elimina la cualidad satisfactoria del trabajo, conduciendo a la alienación y la insatisfacción. Una forma de esta alienación surge del hecho de que los bienes producidos por un trabajador empleado por un capitalista no pertenecen al trabajador y no pueden ser conservados por él. Un traje cortado por un sastre en una fábrica de ropa es propiedad del capitalista que posee la fábrica. El trabajador hace el traje y luego lo entrega a su empleador. Para el trabajador, los bienes que fabrica se convierten en objetos ajenos con los que tiene poca conexión real. A medida que crea más bienes que contribuyen a un mundo del que él mismo está fuera, su vida interior se encoge y su realización se ve truncada. El trabajador puede producir objetos hermosos para que otras personas los usen y disfruten, pero solo crea monotonía y limitación para sí mismo. Marx dijo que los trabajadores también sufren de alienación a través del propio acto de trabajar. Bajo el capitalismo, la actividad de los trabajadores no surge de su creatividad inherente, sino de la necesidad práctica de trabajar para otra persona. El trabajador no disfruta del trabajo, ya que éste aplasta su cuerpo y mente y lo hace infeliz. Se convierte en una especie de actividad forzada que, de tener la opción, no haría.
Al igual que los bienes que eventualmente produce, la actividad laboral se convierte en algo externo al trabajador y con lo que tiene poca conexión real. El trabajador solo se siente a sí mismo fuera de su trabajo y en su trabajo se siente fuera de sí mismo. El trabajador se convierte en un sujeto de otro. Su trabajo ya no es propio y su actividad ya no es espontánea y creativa, sino dirigida por otro que lo trata como una mera herramienta de producción. La alienación del trabajo, de los frutos de su trabajo y de la actividad laboral lo aleja de su identidad humana, lo que Marx llama su ser genérico. Esto se debe a que la identidad humana está arraigada en la capacidad de las personas para transformar la materia prima de la naturaleza en objetos. Estas formas de alienación de los bienes producidos, de la actividad del trabajo y de la identidad humana hacen que las personas se vuelvan cada vez más alienadas unas de otras. Dado que el mercado laboral aleja a las personas de su identidad esencial, también las aliena de la identidad de los demás. El trabajador se coloca en una relación de confrontación con el capitalista, quien posee los frutos del trabajo y controla la actividad laboral del trabajador para su propio enriquecimiento. Marx creía que la propiedad privada estaba en la raíz de la alienación del trabajo, la división de la sociedad en capitalistas propietarios y trabajadores sin propiedad, es lo que conduce a la alienación de los trabajadores. A su vez, la propia alienación refuerza esta división y perpetúa la propiedad privada. Para Marx, el comunismo resuelve la tensión causada por la alienación del trabajo al abolir la propiedad privada y finalmente resolver el enigma planteado por el capitalismo. Resuelve el conflicto entre el hombre y la naturaleza y entre los seres humanos, y al hacerlo, reconecta al hombre con su humanidad fundamental. La alienación convertía el trabajo y las interacciones entre las personas en un medio de ganancia económica en lugar de fines en sí mismos. Bajo el comunismo, estas actividades se restauran a su lugar legítimo como fines, la manifestación de verdaderos valores humanos. Por ejemplo, la asociación entre los trabajadores ahora surge de un sentimiento de hermandad en lugar de algo que debe hacerse. El comunismo trae el regreso del hombre a sí mismo como ser social. Bienvenidos nuevamente a este podcast, Mentes Políticas. Espero que estén disfrutando de este episodio sobre la filosofía política de Karl Marx. Y que además hayan escuchado el episodio anterior donde hablamos sobre el pensamiento político de Henry David Thoreau y su concepto del individualismo y la acción directa. Identificamos cómo su pensamiento permite fomentar la justicia y contribuir a un cambio positivo en la sociedad. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa no solo es un espacio para compartir conocimientos, sino también un espacio para su participación activa. Es por esto que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de las siguientes redes sociales y plataformas de distribución: YouTube, Instagram, X, Spotify y TuneIn. Me encantaría escuchar sus pensamientos y perspectivas, ya que es gracias a ustedes que este podcast puede crecer y evolucionar. Permítanme acompañarlos en este segmento especial donde exploraremos la evolución del comunismo y la alienación del trabajo. Esta idea se refiere a la separación de los trabajadores de los productos de su labor y de su propia humanidad, una condición que Marx argumenta es inherente al sistema capitalista. La preocupación por los efectos de la propiedad privada no es nueva. En el 380 a.C., Platón, en su obra La República, argumentaba que la sociedad ideal debía imponer fuertes limitaciones a la propiedad privada para evitar conflictos y corrupción. Aunque sus ideas no estaban basadas en el concepto moderno de alienación, Platón reconocía que la acumulación de propiedad podía ser perjudicial para la cohesión social. Avanzando en el tiempo, en 1807, Georg Hegel presentó una filosofía de la historia que influyó profundamente en Marx. Hegel proponía que la historia es un proceso dialéctico de desarrollo a través de conflictos y reconciliaciones. Este marco dialéctico fue crucial para Marx, quien lo aplicó al análisis de la lucha de clases y la evolución de los sistemas económicos.
En 1819, el escritor francés Henri de Saint-Simon abogó por una forma de socialismo que enfatizaba la cooperación y la planificación social para mejorar la condición humana. Aunque no utilizó el término alienación, su crítica a los efectos deshumanizantes del capitalismo y su visión de una sociedad más equitativa resonaron en las teorías posteriores de Marx. Siguiendo el legado teórico de Marx, en 1917, Vladimir Lenin lideró la revolución bolchevique en Rusia. Inspirado por las ideas de Marx sobre la alienación del trabajo y la explotación capitalista, Lenin buscó abolir la propiedad privada y establecer un Estado comunista. Esta revolución marcó el comienzo de una nueva era de experimentos sociales y económicos basados en las teorías marxistas. En la década de 1940, el comunismo se extendió por todo el mundo, especialmente en Europa del Este, Asia y América Latina. Este periodo también vio el inicio de la Guerra Fría, una confrontación ideológica y geopolítica entre los bloques capitalista y comunista, con la alienación del trabajo como uno de los puntos de crítica fundamentales contra el capitalismo. En 1991, la Unión Soviética se desintegró y muchas naciones de Europa del Este adoptaron sistemas económicos capitalistas. Este evento significó un momento crucial en la historia contemporánea, ya que muchos consideraron que marcaba el fracaso del comunismo como sistema viable. Sin embargo, las críticas marxistas sobre la alienación del trabajo y las desigualdades inherentes al capitalismo continúan siendo relevantes. La alienación del trabajo sigue siendo un concepto poderoso y controvertido. Aunque el comunismo como sistema político y económico ha enfrentado numerosos desafíos y retrocesos, la crítica de Marx sobre la deshumanización y la explotación bajo el capitalismo sigue resonando. Al reflexionar sobre estas ideas, podemos entender mejor los debates actuales sobre el trabajo, la propiedad y la justicia social en un mundo moderno. Espero que hayan disfrutado de este segmento especial y que continúen en la próxima sección, donde les daré algunos consejos prácticos a partir del pensamiento de Karl Marx y que pueden implementar en sus vidas. Ya que hemos analizado el pensamiento político de Karl Marx y su enfoque en el comunismo y la alienación del trabajo, aquí tienes algunos consejos prácticos y pasos accionables que puedes implementar en tu vida relacionados con el tema del podcast. Comencemos. Consejo 1. Reflexiona sobre tu trabajo. Analiza cómo tu trabajo afecta tu bienestar y tu sentido de identidad. Pregúntate si te sientes conectado con los productos de tu labor y si tu trabajo te resulta satisfactorio. Consejo 2. Fomenta la creatividad. Busca maneras de incorporar creatividad en tus tareas diarias. Esto puede ayudar a reducir la sensación de alienación y aumentar la satisfacción personal. Consejo 3. Colabora con otros. Trabaja en proyectos colectivos donde puedas compartir responsabilidades y resultados. La cooperación puede disminuir el sentimiento de aislamiento y fomentar un sentido de comunidad. Consejo 4. Defiende condiciones laborales justas. Involúcrate en movimientos o sindicatos que luchan por mejores condiciones laborales. Asegurarte de que tus derechos laborales sean respetados puede reducir la alienación y mejorar tu calidad de vida. Consejo 5. Valora el tiempo libre. Dedica tiempo a actividades que te apasionen y que te conecten con tu sentido de propósito. Equilibrar el trabajo con pasatiempos es crucial para mantener una vida plena y satisfactoria. Espero que estas recomendaciones basadas en los conceptos del comunismo y la alienación del trabajo de Karl Marx te sean útiles para ayudarte a encontrar mayor satisfacción y conexión con tu trabajo, reduciendo la alienación y mejorando tu bienestar general. Gracias por ser parte de este podcast. En la siguiente sección recapitularemos las ideas principales tratadas a lo largo de este episodio de Mentes Políticas. Les esprits politiques. En este episodio hemos explorado el profundo análisis de Karl Marx sobre el capitalismo y su concepto de la alienación del trabajo.
Marx argumentaba que bajo el sistema capitalista, los trabajadores se ven separados de los productos de su trabajo, de la actividad laboral misma y de su propia identidad humana. Este tipo de alienación surge porque el trabajador no es dueño de lo que produce y su trabajo se convierte en una mercancía que se compra y se vende. Discutimos cómo Marx veía la propiedad privada como la raíz de esta alienación, la división entre capitalistas que poseen los medios de producción y los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo perpetúa la alienación. Marx creía que este sistema económico inevitablemente conduce a la confrontación y al distanciamiento entre las personas, ya que los intereses de los capitalistas y los trabajadores son intrínsecamente opuestos. También examinamos cómo la solución propuesta por Marx para esta alienación es el comunismo, que aboga por la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de una sociedad donde los medios de producción sean de propiedad común. Marx creía que solo mediante el comunismo los trabajadores podrían reconectar con el verdadero sentido de su trabajo y su identidad humana, creando una sociedad más justa y equitativa. Finalmente, vimos cómo las ideas de Marx inspiraron movimientos revolucionarios a lo largo del siglo XX, especialmente la revolución bolchevique en 1917, liderada por Vladimir Lenin, y cómo estas ideas se difundieron globalmente, influyendo en la política y la economía mundial hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Estén atentos para más episodios que inviten a la reflexión y hasta la próxima. Cuídense y sigan nutriendo sus mentes políticas. Political Minds. Queridos oyentes, me emociona compartirles un adelanto del próximo episodio donde analizaremos la mente política número 49, Alexander Herzen. En este episodio estudiaremos su ideología basada en el socialismo y su perspectiva desde la crítica revolucionaria. Acompáñenme mientras abordamos las enseñanzas y perspectivas de Alexander Herzen, examinando cómo su pensamiento ha dejado una huella profunda en el mundo actual. Mi nombre es Niver Vargas y los invito a sintonizar el próximo episodio de Mentes Políticas para que continuemos nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de las mentes políticas que han moldeado el mundo.